Uno de los aspectos más recordados en este primer gobierno o en este gobierno de Manuel Pardo y Lavalle es la firma del Tratado de Alianza Defensivo con Bolivia el 6 de febrero de 1873, realizado por José de la Riva Agüero en el lado peruano y Juan de la Cruz Benavente por el lado de Bolivia. Este proyecto de alianza defensiva entre Perú y Bolivia tenía también en mente agregar en todo caso al país argentino. Y si bien se tenía la intención, dicho proyecto en donde Argentina estaba incluido solamente llegó a ser aprobado en la Cámara de Diputados, mas no en la Cámara de Senadores. Por lo que el ingreso de Argentina en esta especie de triple alianza solamente queda en eso, en buenas intenciones. Por lo que finalmente la alianza solamente se produce entre Perú y Bolivia. Hay un aspecto también interesante y que va de la mano justamente con este tratado de alianza defensivo y es la presencia, además del guano, de un recurso que empieza a tener un valor importante. Y es que hablamos en este caso del salitre. En el caso peruano, la nacionalización del salitre para el año 1875 tiene, o es en todo caso, de vital importancia. ¿Qué es el salitre y para qué se usa o qué beneficios puede tener para que más de un país ponga sus ojos encima de este recurso? El salitre era un componente necesario para digamos, para complementar la pólvora, ¿no? Y la construcción de armas. Entonces, en este sentido, el uso del salitre va a ser un recurso necesario y cotizado en el mercado, ¿no? De aquellas empresas o de aquellas compañías que se dedicaban a la construcción de armas. Es por eso que para evitar también en parte eh, el aprovechamiento de dicho recurso por particulares peruanos, entiéndase los diputados, entiéndanse los militares, ¿no? En retiro o aquellas personas que se beneficiaron en algún momento del guano, para evitar que este recurso caiga en malas manos y para, digamos, ¿no? Evitar que se repita este despilfarro del ingreso de recursos, lo que hace Manuel Pardo y Lavalle es nacionalizar el salitre en el año 75. Y claro, esta medida va a ser, digamos, imitada en parte con el aumento del impuesto por parte de los bolivianos. Y es justamente también uno de los motivos que usa Chile para la declaratoria de guerra. Eso, digamos, ¿no? En el aspecto económico, en la parte de los recursos. Un aspecto valioso que se desarrolla también en el gobierno de Pardo y Lavalle es el aspecto educativo. Un aspecto descuidado, un aspecto que había tenido, digamos, su última revisión o su último reglamento en el gobierno de Ramón Castilla y que luego simplemente no se había vuelto a tocar. Por lo que el reglamento de instrucción pública, la gratuidad de la enseñanza van a ser, digamos, los pilares para el desarrollo también de la población peruana. Este es un aspecto muy importante porque no son muchos los gobiernos que invierten o que consideran que los pilares y los fundamentos para el desarrollo de la nación se encuentren justamente en el aspecto educativo. La gratuidad de la enseñanza, la priorización y la obligatoriedad de la educación primaria recae también en las municipalidades. Es decir, se empieza a delegar responsabilidades en el aspecto educativo a través de los municipios. Y encontramos también la creación de la Escuela de Ingenieros o lo que hoy día conocemos como la Universidad Nacional de Ingeniería. Entonces el aspecto educativo va a ser de
mucha importancia como proyecto a futuro o a largo plazo. Otro aspecto que mencionábamos era el intento o la sublevación de Nicolás de Piérola. Recordemos que ya había sido ministro de Hacienda en gobiernos anteriores y siempre tenía intereses de por medio en relación a la explotación de recursos como el guano. Algunos mencionan que existía una rivalidad entre los grupos de Lima y Lima Centro con el norte con los grupos del sur. Y esto lo llevó a Piérola, a bordo del barco El Talismán, a un intento de golpe de Estado que fue un rotundo fracaso y ello lo derivó a refugiarse en Chile. No va a ser la primera vez que intente rebelarse, ni tampoco será la última, ¿no? Finalmente, para las elecciones de 1876, hay una continuidad del proyecto civil a cargo de quien fuera el coronel Mariano Ignacio Prado, de quien recordamos, por ejemplo, su participación en los momentos críticos para el combate de 2 de mayo, y si bien no continuó o no salió de buena manera, en esta oportunidad se adhiere al proyecto del Partido Civil y es candidato a las elecciones para el año 76. El resultado, a pesar, digamos, de la política de austeridad o de la política, digamos, de reajuste económico desarrollado por el gobierno de Pardo, el gobierno civil contaba todavía con un respaldo importante en la época. De modo que esta continuidad se genera con Mariano Ignacio Prado, quien va a tener justamente su segundo gobierno entre los años 1876 y que se corta también de manera abrupta en plena Guerra del Pacífico en el año 1879. ¿Qué aspectos, por ejemplo, son los más destacados en este segundo gobierno de Mariano Ignacio Prado? El aspecto económico, si bien se habla de una política de reajuste, la situación todavía era mucho más crítica, por lo que la condición económica en la cual se encontraba el país era pues la de bancarrota. No había mayor posibilidad de cambio, al menos no a corto plazo, lo que obliga al gobierno de Mariano Ignacio Prado a gravar mayor cantidad de impuestos a las minas y también de gravar contribuciones a los particulares. Esto es lo más similar, por decirlo así, a gravar impuestos a aquellas personas que tienen mayor cantidad de riqueza, ¿no? Es como grabar un impuesto a los ricos, por decirlo así. Por lo que los impuestos a las minas y las contribuciones a los particulares van a generar un poco, ¿no?, de ingresos en una situación pues bastante complicada. Dentro de este segundo gobierno de Mariano Ignacio Prado se produce también un incidente que es el asesinato de Manuel Pardo y Lavalle. Manuel Pardo y Lavalle, quien había sido el presidente en el gobierno anterior, para este periodo era presidente del Senado, es decir, era el presidente de aquella cámara de donde justamente se dictaban o se aprobaban las leyes, ¿no? El 16 de noviembre de 1878, saliendo del Congreso, es asesinado por por un sargento del ejército y la situación nunca se pudo esclarecer del todo. Algunos hablan de que fue una venganza, ¿no? Los intentos de Piérola, por ejemplo, por sacarlo del poder, venganza por los beneficios perdidos por los militares. Recordemos que la bancarrota genera también que la burocracia militar, en gran parte inactiva, empiece a ser dada de baja, y esto al parecer nunca fue del total agrado de este grupo militar. Y continuando entonces un poco con esta figura,
Si el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle sufrió un atentado con la sublevación de Piérola, el gobierno de Mariano Ignacio Prado no va a ser la excepción. Piérola, una vez más, se subleva, esta vez en Moquegua, pero otra vez es derrotado, huye a Chile, sus partidarios intentan rescatarlo tras haber robado el Huáscar. Hay unos enfrentamientos con dos barcos ingleses, de donde sale victorioso, pero una vez más, ¿no? Tenemos estos intentos de Piérola por tomar el poder, por no reconocer a los gobiernos de turno, y luego va a tener su oportunidad en plena guerra del Pacífico, ¿no? El segundo gobierno de Mariano Ignacio Prado tiene justamente el evento más complicado que le pudo haber tocado, ¿no?, a un presidente peruano, y es enfrentarse en una guerra frente a un país que ambicionaba o ya tenía afanes expansionistas, y en un enfrentamiento, en un conflicto en el cual fuimos finalmente arrastrados por un pacto defensivo que no nos sirvió demasiado.